Se acerca la hora cero para que la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, así como los coacusados a nivel federal Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini, se declaren culpables en el foro federal ante la jueza Silvia Carreño Coll. ¿Pero por qué? Bueno, según la alegación principal de la Fiscalía Federal, la exmandataria va a admitir ante la Corte Federal que aceptó promesas de aportaciones de un extranjero para su campaña política de 2020, que los acusados se declararán culpables de facilitar dichas ofertas. Pero en arroz y habichuelas, ¿qué pasó en este caso? Muchos se preguntan, pero no tienen las respuestas. Es por eso que le doy la cordial bienvenida en este nuevo episodio de News al Día con Gelmaris Rivera, esta servidora, al exfiscal federal criminalista y abogado de defensa federal, Juan Mazzini. Gracias por estar con nosotros. Mari, bueno estar contigo y con los que van a sintonizar para escuchar tu podcast. Eso es así, mire, a través de todas las plataformas digitales de News PR Digital, así como nos encuentran en YouTube, en Spotify, etc. Excellent. Así que queremos saber cómo de unos cargos graves pasamos a un delito menor. Bueno, yo digo vamos por partes y aquí hay un montón de partes porque llevamos 3 años en este. Y yo quiero empezar con esa pregunta porque se habla mucho de, con bombos y platillos, se acusó a una exmandataria por tener aspiraciones y aportaciones políticas en Puerto Rico. Y de momento ese caso se desplomó por completo, entre comillas, y termina con un delito menos grave electoral. Bueno, yo no diría que se desplomó. Meramente ha habido un cambio de enfoque y cambio de prioridades dentro del Departamento de Justicia. El caso estaba preparándose para ir a juicio hasta el último momento. O sea, estaba señalado para ir a juicio en agosto. Yo sé que la defensa había alegado que había hecho los argumentos de que el descubrimiento de prueba era vasto y que no habían tenido tiempo, pero todo iba encaminado hacia un juicio. La defensa había hecho mociones de desestimar que distintos jueces, porque esto pasó por varios distintos jueces, habían rechazado los postulados para desestimar la acusación. O sea que yo no usaría la palabra desplomar, meramente definitivamente la defensa pudo hacer unos argumentos en Washington, D.C. que se tomaran en consideración y entonces hubo un cambio en las prioridades del Departamento de Justicia en la manera de cómo iban a ventilar y cómo iban a resolver este caso. Bueno, originalmente los acusados fueron acusados en agosto de 2022 por los cargos de conspiración, soborno y fraude electrónico. Sin embargo, recientemente el Ministerio Público Federal presentó nuevos documentos acusatorios en contra de estos acusados, incluyendo a la exmandataria Wanda Vázquez Garcet, y lo redujo a los cargos a un solo delito menos grave tras las reuniones en Washington, D.C. que usted menciona con el Departamento de Justicia Federal. ¿Esto se trata por influencias políticas? Bueno, yo no quiero decir por influencias políticas, pero definitivamente, o sea, hay que entender lo siguiente. Cuando uno lleva un caso como fiscal, uno siempre sabe que la defensa, no quiero decir tiene el derecho, pero muchas veces se le da la oportunidad de ir a donde los supervisores, cuando uno es un fiscal de línea, pues a su supervisor o al U.S. Attorney para abogar por la postura y la posición. En este caso, además de la Fiscalía Federal de Puerto Rico, también estaba envuelto la Oficina de Integridad Pública de Washington, D.C., y entonces pues había ese componente. O sea que ambas entidades estaban llevando este caso. Y aquí entonces abogado principalmente del acusado Herrera Bellutini pidieron poder ir a Washington y reunirse con the powers to be para entonces poner la posición de por qué ellos pensaban que se debería de cambiar el rumbo del juicio y de cómo se iba a resolver el caso. Pero
el cambio en estos cargos, ¿verdad? De soborno y conspiración a este delito menor electoral. Pero definitivamente un péndulo enorme. O sea, claro, ¿qué opinan sobre ese proceso y la percepción pública que conlleva y que puede generar? Bueno, aquí, por ejemplo, yo he escuchado muchas personas decir, no, eso sucedió porque definitivamente la fiscalía no tenía la caso. fiscalía no tenía caso. Eso es lo que han dicho. Y para mí, hay que diferenciar una cosa con otra. Y es lo siguiente, Germari, que una cosa es tú decir que no tenían evidencia y que no tenían caso. Y otra cosa es el hecho de que tú lleves el caso y la persona salga absuelta. Pero que tú entiendas como fiscalía que tú tenías caso. Aquí cuando la gente me dice aquí que aquí no había caso, si aquí no había caso, yo dudo que este caso se hubiese radicado desde el inicio. Lo digo por varias razones. Primero que nada, sacando a Washington, D.C. del panorama, mirando solamente a la fiscalía local y conociendo al fiscal federal de aquí, Steve Muldrow, una persona que, lo tengo que decir, lo conozco hace más de 18, 19 años, y es una persona que siempre mi interacción con él ha sido íntegra, una persona seria y una persona que de verdad atiende los temas minuciosamente. O sea Así que, a su entender, Stephen Muldrow, la Fiscalía Federal en Puerto Rico, no hubiese llevado a cabo este caso contra una exmandataria o cualquier otra persona si no hubiese tenido la prueba sustancial más allá de dudas razonables. Si no hubiese tenido el pensar de que tenía pruebas para ir a juicio. Volvemos a una cosa también. Recordemos que el gran jurado, cuando emite una acusación, el gran jurado emite la acusación basado en que hay, tú sabes, un estándar de prueba que no es el del juicio, sino que es causa probable. O sea, es el estándar de prueba del gran jurado, causa probable. Lo otro que también hay que entender, además de eso, es un gran jurado escuchó toda esta evidencia o la evidencia que presentó la fiscalía. Bueno, que según los abogados de defensa en un momento dado dijeron que eran millones de documentos que el tiempo no les iba a dar. Lo que pasa es que, vamos por parte, no confundamos la gimnasia con la magnesia. Cuando tú presentas un caso ante el gran jurado, tú no tienes que presentar todo lo que tienes. Ahora, sí tienes la obligación cuando tú vas a ir a juicio de darle a la defensa toda prueba exculpatoria, toda prueba que pueda ser de impugnación y también le tienes que dar toda la prueba que tú vayas a usar en tu case in chief. Menciona que el gran jurado se le presentó una evidencia. En los tribunales estatales en Puerto Rico sabemos que existen las reglas estatutarias, la vista para causa para arresto, así como la vista preliminar, y es una cintila de evidencia. Puede darse la percepción para que los puertorriqueños lo entiendan y cualquier persona que ve este episodio de que fue una cintila de evidencia que se presentó al gran jurado federal para entonces emitir esta acusación. Lo que pasa es que me estás combinando dos cosas. Primero que nada, en Puerto Rico, la causa para arresto es cintila de evidencia. Pero luego cuando tú vas a la vista preliminar, la BP es causa probable. Ya. O sea que el gran jurado básicamente toma la plaza de la vista preliminar. De hecho, por ahí yo escucho también mucha gente que dice no. Que es la evidencia que sea admisible al juicio. Sí y no. Lo que pasa es, déjame hacer un paréntesis para dos cosas, ya que tú hablaste de Puerto Rico. O sea, tú tienes cintila de evidencia para el arresto y luego entonces vas a una vista preliminar donde la fiscalía tiene que demostrar causa probable para entonces la acusación como tal. En la esfera federal, yo escucho mucha gente hablar el gran jurado, porque en la esfera federal no hay vista preliminar. Eso es erróneo. Y muchos abogados lo dicen, incluyendo compañeros en la federal, y eso es erróneo. En la esfera federal existe la vista preliminar. Lo que sucede es que bajo las reglas, si tú consigues una acusación por medio del gran jurado, eso te libera de tener entonces y llevar
la vista preliminar. Que en el caso de Wanda Vázquez, Velutini y Mark Rossini no hubo una vista preliminar federal, sino fue directamente al gran jurado federal. Y a ella tampoco tuvo una vista preliminar. O sea, el tú ir al gran jurado le libera entonces la obligación de la fiscalía de tener y ventilar una vista preliminar. ¿Qué sucede? Eso obviamente uno lo hace, como fiscal lo hace muy estratégicamente porque hay una regla primero de secretividad, tú recopilas un montón de evidencia, te evitas el minijuicio, te evitas el contrainterrogatorio de tus testigos en una vista preliminar. O sea que hay una razón por la cual existe la figura del gran jurado, incluyendo la de secretividad, porque si se regresa un no true bill, ¿cuántas veces en la estatal nosotros no vemos a personas que lo llevan a la BP y luego el juez determina que no hay causa probable y entonces se ha ventilado en todas las redes sociales, se ha ventilado en las noticias a esta persona que se le puso por todo ese proceso y eso no ocurre cuando tiene el gran jurado, porque si el gran jurado determina que no hay causa probable, pues nunca se entera el público de que hubo una investigación y de que no se llegó a causa probable. Bueno, ¿y ahora? Ahora, entonces tú me mencionas del tema, así que nosotros, además de que hubo un gran jurado que determinó que había evidencia, y lo otro es para que los que sintonizan el podcast entiendan, en el gran jurado tú no tienes que presentar toda tu evidencia. En el gran jurado tú solamente presentas la evidencia que tú entiendas que necesitas para probar, o sea, tener causa probable. Lo otro, las reglas son laxas. Tú no necesitas, tú puedes tener prueba de referencia. O sea, tú puedes sentar a un agente, a diferencia de, por ejemplo, en el juicio donde la persona que es el testigo presencial tiene que testificar, pues en el gran jurado se permite que un testigo hable de lo que escuchó, de lo que le dijeron. O sea, que un agente del FBI, de la DEA, de ICE, lo que sea, se puede sentar a decir lo que le dijo alguien que está colaborando sin tú sentar al colaborador. Pero en el juicio tú tendrías que sentar a ese colaborador, o sea, a la persona que tiene esa información. No puedes sentar porque lo que diga el agente es prueba de referencia. Es por eso que siempre dicen en el campo que si te buscas un caso federal, sabes que vas 99% preso. No, o sea, yo no, digo... Por la magnitud de la apertura de permitir que fulano dijo, que mengano dijo, y que no tengan, ¿verdad?, la oportunidad de sentar a esa persona que colabora o que da la información a las autoridades. Bueno, es que las reglas son laxas y son laxas también en la vista preliminar estatal. O sea, porque no estamos, cada vez que tú subes en el proceso, las reglas se te ponen más, se ajustan más y el estándar y el quantum de prueba sube más. Así que en ese sentido, uno pudiera decir y uno puede entonces hablar del hecho de que el gran jurado escuchó la evidencia que se le presentó. Haya sido prueba de referencia, haya sido, a veces se hace testigos que resumen temas porque son tan vastos. Eso es por un lado. Una vez que baja la acusación, la fiscalía tiene la obligación de entonces darle a la defensa, volvemos, toda prueba exculpatoria, toda prueba de impugnación y toda prueba que va a utilizar o que pudiera utilizar en su caso principal, en su case in chief. Porque si no lo entregas, entonces la defensa al momento del juicio puede levantar de que esa evidencia no la tenían ni se le proveyó un descubrimiento de prueba y el juez tiene la potestad entonces de no permitirla. Así que por eso es que esos miles o millones de documentos que la defensa habla de metadata, de emails y todo lo demás, no necesariamente se le tuvo que proveer al gran jurado para ellos entonces emitir. Se le pudo dar porciones de eso y también pudo haber un agente federal o un testigo decir, yo revisé unos emails y uno decía esto, yo revisé interceptaciones de llamadas telefónicas porque aquí se habló de que habían unas grabaciones, escuché unas llamadas donde se hablaba de una cosa, se hablaba de otra y resume todo eso y se lo pone al gran jurado.
Eso es distinto a entonces tú proveer esa llamada, proveer esa interceptación telefónica, proveer esos emails y dárselo entonces a la defensa para que entonces puedan ellos prepararse para el caso. ¿Qué significa para el sistema judicial federal el hecho de que una exgobernadora, así como los coacusados, un ex agente federal y un banquero, estén dispuestos a admitir culpabilidad ante el foro sobre el caso? Bueno, yo creo que eso le tendrías que preguntar a ellos, no específicamente, pero yo creo. Pero en base a su experiencia como ex fiscal federal y ahora como abogado de defensa. Bueno, lo que demuestra es cuando vamos, aquí hubo una intersección de prioridades con evidencia con temas políticos. ¿Por qué? Porque definitivamente, y también de mitigar cualquier daño. ¿Por qué? Porque si definitivamente tú estás seguro, o sea, ejemplo, tú tienes un caso de un asesinato y tú estás seguro que tú no lo hiciste y tú pruebas, mira, cuando este asesinato ocurrió, yo andaba en Europa, yo andaba en tal lugar y tú tienes esa prueba y quieren continuar con el caso, pues tú te tiras ahí y dices, pues vamos. Así que el hecho que también están aceptando cierta culpabilidad demuestra que también están mitigando un riesgo. Porque o sea, fíjate que no dieron, pues vamos a ver el caso porque yo estoy seguro que yo no lo hice. Pues de cierta manera, al tú aceptar una acusación menor, al aceptar este acuerdo, es una manera también de tú mitigar tu riesgo, porque de 4 a 6 años, hasta 7 años, dependiendo del cálculo, porque... ¿A cuánto era que se exponían los acusados, principalmente la exgobernadora Wanda Vázquez? Pues mira, todo depende. Y depende por lo siguiente, depende de la prueba que pudiera pasar. La exposición de ella estaba basada en cuánto se consideraba que era la cantidad de dinero o de beneficios o el valor del dinero. Eso es lo otro. Mucha gente habló cuando los cargos iniciales salieron, muchas personas hablaban, pero es que aquí no hubo un traspaso de dinero. Y aquí se hablaba de si una encuesta, se hablaban de un montón de distintas cosas. Lo que pasa es que cualquier beneficio, la manera que es el estatuto federal es anything of value, cualquier cosa de valor. Y te voy a dar un ejemplo. Si tú, por ejemplo, aceptas un viaje en un avión privado para algo de la campaña y no pagas nada, ni te dan el dinero para tú viajar, pero alguien te da el avión y te dice, mira, usa mi avión y llévalo. Eso tiene un valor. ¿Cuánto es el valor? Pues el valor que hubiese sido charter ese avión para ir de San Juan a Mayagüez, por ejemplo. Pues ¿cuánto vale eso? Pues si eso vale $8,000, $9,000, $10,000, pues digo, no sé. Pues eso es un valor, aunque no te hayan dado el dinero. Pues igual, si tú aceptas una encuesta que ahora la campaña no tiene que dar ese dinero para esa encuesta, pues eso tiene un valor y puede ser cualquier otra cosa. Pero o sea, se hablaban en el caso de varios procesos. Primero era lo de las presuntas encuestas que fueron regaladas, entre comillas, a la exmandataria. También en un momento dado se mencionaba a Julio Herrera Bellutini, acusado de liderar 2 esquemas de soborno, buscando influenciar la política, principalmente buscando que se despidiera al que dirigía OSIF y detener ciertas investigaciones en contra del banco que le favorecía. Bueno, parte del quid pro quo que se alegaba era eso, que Herrera Bellutini estaba buscando que despidieran en aquel momento al comisionado Joyner para poner a alguien favorecido por él, porque el banco de él estaba siendo investigado. ¿Y cuánto peso tendría eso de haberse llevado a cabo un juicio en el peso de la pena, lo que se hubiese impuesto? Eso se toma en consideración, pero no es el factor. En este caso, a base de lo que estaba, eso es un tema que puede ir dentro de los agravantes, no atenuantes, pero de la manera en que las guías de sentencia están basadas para estos cargos es por el valor de lo que se estaba proveyendo. Y aquí se habló de como de
150,000, luego se habló de 250,000, 300,000. Y lo que ella se exponía iba a depender de lo que se determinara que era el valor de lo que hubiese sido el soborno o lo que hubiese sido de lo que se benefició la campaña, de lo que ella hubiese aceptado. Así que si por ejemplo, en aquel momento me recuerdo haber sacado los cálculos, si hubiese sido, y de la manera que las guías de sentencia son, si mal no me equivoco, no hay aumento si es de $6,500 o menos. Hay aumento una vez que es más de 6,500, más de 15,000, más de 40,000, más de 95,000, luego 150,000, 250,000, $500,000. O sea, ahí es que te va incrementando lo que sería la pena. Así que si tú lo basabas en algo de como de 100 a $125,000, ella se exponía a aproximadamente 3 años y medio, 4 años y medio. Si lo tomas a base de lo que en un momento dado se habló de que eran como 250 a $300,000, ahí se exponía a casi 6, 7 años de cárcel. Así que todo iba a depender de cuánto era la cuantía que se determinara que era objeto de esta transacción. Por eso tú has visto, por ejemplo, en los casos del Cano, en los casos en un montón de otros casos, que lo que le ponen como cuantía es X cantidad para las guías de sentencia, aunque quizás la corrupción que estaba envuelta hubiese sido más. Pero entonces tú lo que pones, o sea, si tú te fijas, creo que en el caso del Cano, además de que obviamente colaboró y cooperó, así que hubo una reducción ahí. Pero cuando tú miras ciertas cosas y tú sumas el dinero, no te cuadra. ¿Por qué? Porque y eso se hace across the board con muchas distintas cosas, el Mari. También en negociaciones se hace, por ejemplo, con el peso de la droga. O sea, a veces cuando hay una acusación por narcotráfico, parte tiene que ver con cuánta droga está envuelta. Pues a veces uno llega a un acuerdo, por ejemplo, menor al que uno quizás pensaba acusar o acusó, para entonces llegar a esa transacción. Pero en el caso de Wanda Vázquez, básicamente la cantidad de aportaciones políticas a través de esos regalos de encuestas o las influencias que tenía de recibirlo de personas extranjeras hubiese influenciado una pena mayor a la que se conoce comúnmente. Bueno, porque conocemos las políticas públicas de Estados Unidos en contra principalmente de lo que son las aportaciones. No, o sea, la guía de sentencia que le aplicaba a ella en ese caso es la 12.1.1. Eso no iba a cambiar. Y eso no iba a cambiar, o sea, es la 12.1.1. Y cuando tú hacías los números, o sea, por ejemplo, o sea, una de las ella empezaba en un nivel 14. Entonces, luego de eso, se le sumaban 4 por ser una persona electa. Se le sumaban entonces los puntos dependiendo de cuánta era la cantidad que se determinaba y por ahí sucesivamente. Pero está en un puesto político por el rango constitucional. En el caso de Wanda Vázquez no fue electa por el pueblo de Puerto Rico, buscaba esa aspiración de ser electa. Pero es que en la posición, o sea, es por la posición, o sea. La posición política. La posición por la posición, de la manera que lee la guía de sentencia, se le sumaban 4 puntos. No, esto no son años ni meses, esto es dentro de la tabla para poder determinar cuál sería. Y entonces los otros factores. Pero la guía que le aplicaba a ella por cierto, tú mencionaste que habían 7 cargos, pero de esos 7, ella solamente se le había acusado en 3 de los 7. Que eso es otra cosa que fue bien interesante de este caso, en el sentido de que aquí se bifurcaron el caso, porque la defensa, cuando hablamos tú sabes, de que igual de que no fueron exitosos en las mociones para desestimación, sí fueron exitosos al traer a colación de que esta acusación tenía en sí 2 distintas conspiraciones y que el caso debía de ser bifurcado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Separado de los demás coacusados? No. Eran como 2 casos, pero dentro de uno. Estaba lo que hablaban del soborno de Herrera Bellutini, Rossini y Wanda Vázquez,
Pero una vez que ella no sale electa en las primarias y gana el candidato del PNP, que en ese momento fue Pedro Pierluisi, que luego se convirtió en gobernador, entonces Herrera Bellutini y Rossini, básicamente, pues ya ella no los puede ayudar, así que los medios descartan y entonces empiezan a buscar cómo influenciar y cómo conseguir y poder influenciar la campaña de Pierluisi. ¿Qué sucede? La exgobernadora no tenía nada que ver con esos otros eventos, esos otros actos y esa otra parte de la acusación. Pero el caso continuaba junto, consolidado. No, se bifurcó el caso, se separó. Entonces se iba a ver el juicio de Herrera Bellutini, Rossini y Wanda Vázquez, y luego se iba a ver el caso de los cargos donde solamente estaban envueltos Herrera Bellutini y Rossini. Porque y la defensa fue muy hábil en poder traer esto a colación. Porque tú quieres evitar que en inglés se llama taint y que haya spillover effect. Tú quieres evitar, si tú estás tratando de llevar ambos casos simultáneamente, van a haber cosas que solamente son de impacto o que solamente son aplicables al caso. Influencie, obviamente, exacto, a tu representado. Por ejemplo, que si era de Herrera Bellutini, al igual que Mark Rossini, pues no influenciara quizás la pena de Wanda Vázquez. Que no influenciara la manera en que el jurado iba a ver el caso de Wanda Vázquez, porque se podían confundir y no entender este tipo de evidencia solamente es referente a los cargos de Herrera Bellutini y Rossini. De hecho, eso lo vimos en el caso de Anaudi, donde el primer circuito por ahí sigue corriendo, que el primer circuito revocó porque determinó de que ahí habían unos casos que debieron haber sido. El hecho de que Anaudi era la pieza de centro de todo lo que estaba pasando no significaba que tú podías llevar el caso global y conjunto, porque lo que él hizo con unas personas no necesariamente se le podían atribuir y aplicar a las demás. Y entonces ahí el primer circuito revocó y entonces ese fue quizá el caso más reciente y de más envergadura que recientemente, y el primer circuito revocó convicciones que hubo, condenas que hubo en ese caso. Así que en este caso, muy, muy, muy hábilmente los abogados de defensa trajeron estas preocupaciones, hicieron sus mociones y los casos entonces fueron de esta manera separados. Pero en términos de la negociación, volviendo al particular de Wanda Vázquez, Herrera Bellutini y Mark Rossini, ¿cómo afecta la decisión de ellos haber solicitado un cambio de cargos, ¿verdad? El Ministerio Público Federal a los acusados en términos de esa negociación con la Fiscalía, y si esto es común en estos tipos de casos de corrupción por la envergadura de que se trataba de una primera ejecutiva? Bueno, no te puedo decir que es común, porque nosotros hemos visto casos, por ejemplo, se me ocurre, se me viene a la mente, por ejemplo, el caso del exgobernador de Illinois, cuando se le acusó por corrupción porque el presidente Obama había salido electo, en aquel momento era senador, y entonces era de su competencia nombrar a alguien. O sea, que han habido senadores, tenemos tan reciente, por ejemplo, el caso de Bob Menéndez, uno de los senadores más poderosos, hispanos y todo lo demás. O sea, que no es común tú de repente radicar un cambio de cargos una vez que está la acusación. Ahora, han habido otras personas que han ido a juicio y salieron absueltos. O sea, lo que sí se nota dentro de esta nueva administración del presidente Trump es un cambio de prioridades. O sea, lo vimos, por ejemplo, recientemente con la acusación del alcalde de Nueva York, Eric Adams, donde lo habían acusado. Y tú lees la acusación y era una acusación larga, explicativa, sobre manera en que él estaba recibiendo. De hecho, muy similarmente, en cierto sentido, al caso de Wanda Vázquez. ¿En qué sentido? De que él estaba recibiendo
donaciones de campaña de extranjeros y foráneos, principalmente de personas de Turquía, y que él entonces, el quid pro quo era que él recibía beneficios del gobierno de personas en el gobierno turco. Ejemplo, que él de repente iba a una excursión de viaje, de vacaciones, y Turkish Airways le daba, o sea, él compraba el pasaje de ida. no compraba el pasaje más barato que podía, y de repente estaba en primera clase, donde llegaba a los hoteles y le daban la suite presidencial que costaba $10,000 la noche. Pero salió bien. El alcalde de Nueva York salió súper bien. Claro, desestimaron los cargos con él, pero a eso era lo que iba, que no es común, pero hemos visto en lo que va de este cuatrenio de la nueva administración, de que ha habido un cambio de prioridades y de enfoque de cuáles son los casos que quieren llevar y cómo los quieren llevar. Wanda Vázquez debió haber ido a juicio. A eso le tienes que preguntar a los abogados de ella. Yo sería irresponsable de mi parte decir eso, porque yo no he examinado el descubrimiento de pruebas que se le proveyó a ellos. Así que yo decir debió haber ido o no debió haber ido, eso yo no me puedo. Eso en realidad es algo que a los abogados de ella saben. Pero ¿qué tipo de evidencia podría haber llevado la Fiscalía Federal en ofrecer cargos menos graves en lugar de haber continuar con esas acusaciones más severas que fueron las primeras de agosto de 2022? No es cambio. De hecho, cuando esto primero se empezó a hablar, yo me recuerdo en distintos foros que yo participé, me recuerdo una de las cosas que yo hablé fue el hecho de que se pudiera estar investigando donaciones hechas por extranjeros y foráneos. Y para que esté claro, los foráneos, hay una excepción para que los foráneos puedan donar en campaña, y es si tú eres un residente permanente. O sea, que cuando uno tiene, ese es el footnote, la nota al cárcel que hay que decir, porque todo el mundo habla de que si eres un foráneo no puedes contribuir en una campaña. Esa es la regla general. Sin embargo, si tú eres un residente permanente, ahí green card holder, se te permite donar, y la ley así lo dice y lo establece y crea esa exclusión. Así que ni Herrera Bellutini no era obviamente una persona con residencia permanente en Estados Unidos, y por eso es que entonces tenían eso. Cuando esto primero se empezó a rumorar de la investigación, eso fue una de las primeras cosas que yo alerté y dije, uno de los posibles cargos, si de ser lo que se reporta cierto, es esto, que lo de financiamiento de campaña política de forma ilegal. Por un foráneo, por un extranjero. Pero ¿qué medidas existían para ese entonces o existen actualmente para supervisar y prevenir este tipo de financiamiento ilegal en campañas políticas? Bueno, lo que pasa es que obviamente el Federal Election Commission tiene una inherencia en monitorear eso. Por eso es que las campañas políticas tienen que reportar todo lo que se le da en dinero, todo lo que se le da en beneficio. Tienen que reportar, o sea, hay una documentación que ellos tienen que reportar. Si no la reportas, pues estás violando esa ley, y si la reportas erróneamente, también entonces hay unas consecuencias de mentir, porque todo eso, de perjurio y todo lo más, porque todo eso pues se tiene que certificar como cierto y correcto. De los esquemas más básicos que hay es lo que llaman los straw donors, ¿no? Los donantes de paja. Straw. ¿Por qué? Porque cogen por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una persona foránea, como diría uno de los profesores ilustres de la Universidad de Puerto Rico, Don Miguel. Político no, ponle que Juan Pérez López, tú sabes, como decía Don Miguel, tú sabes, y los que leen los mamotretos, y Pantoja. Pues si tú tienes a Pantojas, que es extranjero y quiere donar, pero
pero egipciaco él sí puede donar, pues lo que hace es que hacen que egipciaco haga la donación y entonces le reembolsa el dinero a egipciaco la persona que no podía. Y eso se ve y ese tipo de casos se lleva comúnmente porque es algo que sí ocurre. Así que en ese sentido, ese es uno de las maneras en que pues tratan de evitar y pues las autoridades pues no tienen el mecanismo y los recursos para poder investigar eso. Cada donación que viene de cada candidato, de cada campaña, pero si se enteran, hay distintos mecanismos. Está de tienes que devolver el dinero, tiene una multa, tiene y todo va a depender también y si tú sabías que esto estaba ocurriendo, entonces, pues ahí entonces pueden entrar los cargos criminales, que fue lo que en el caso de Eric Adams alegaban de que él sabía y tenía conocimiento que habían personas que no eran ciudadanos americanos ni residentes permanentes que estaban donando para su campaña y que él lo sabía y sabía que entonces se estaban utilizando estos straw donors. ¿Y cuáles son esas implicaciones legales y también en base en implicaciones morales de recibir aportaciones políticas de extranjeros en un contexto electoral? Bueno, yo creo que, o sea, hay varias cosas que tenemos que pensar. O sea, la razón para que esas leyes existan es porque nosotros debemos ser los que decidamos el curso de nuestra isla. Nosotros debemos ser de nuestra nación cuando se vota a nivel nacional, a nivel federal. O sea, que las personas que son ciudadanos y residentes permanentes de los Estados Unidos deberían de ser los que tomen las decisiones de quiénes son los que van a dirigir pues, la nación y quiénes son los que van a dirigir las riendas del gobierno local o federal. Así que definitivamente hay una razón de ser. Yo viví mucho tiempo en México y los países, la mayoría no permiten que extranjeros puedan donar, ni influenciar, ni participar en campañas. Yo viví muchos años en México y yo no podía donar a un candidato, fuera local, fuera a nivel federal, fuera para la presidencia. Así que, ¿por qué? Porque pues, está la noción de que nosotros decidimos lo de nosotros, lo que es la rienda y dirección. Así que yo creo que la ley tiene un sentido y un propósito que va hacia esa determinación de que nosotros somos los que decidimos el futuro de nuestra nación, de nuestra isla, de nuestro estado, dentro de la nación americana. En otra parte, la jueza federal Silvia Carreño Cole indicó que este tipo de delitos de los coacusados atenta contra la democracia. ¿Qué pasos podrían tomarse a nivel judicial y también legislativo para fortalecer a su entender esta integridad electoral? Bueno, lo que dijo la juez, lo que yo acabo de decir, o sea, que claro que debilita la democracia porque pues entonces tenemos entes foráneos básicamente tomando decisiones, influenciando. De hecho, eso es lo que vemos con todo lo que ha pasado también con durante la elección del 2016 del entonces candidato y luego presidente Trump en su primer término, que fue que habían hablado de que había influencia de los rusos y de los chinos para determinaciones para descarrilar unos candidatos y favorecer a otros. O sea que cualquier candidato o persona que le interese estar en un puesto político, es mejor recomendarle, mejor no te metas ahí, no recibas de personas extranjeras cualquier tipo de aportación. No deberían, y digo porque atenta contra la democracia, o sea, atenta contra la democracia y contra los intereses de la nación. Pero definitivamente, en parte, no es qué legislación adicional, porque legislación la tenemos, el Mario. O sea, la legislación es obviamente, cómo se puede quizás tener un mecanismo de poder supervisar eso.
ahora mismo la mayoría de la manera en que esto se hace por tú autorreportas lo que recibes, tú autorreportas lo que... Así que, pero definitivamente es engorroso uno poder, para la agencia investigativa, estar investigando a cada uno. Así que depende también de la ciudadanía, de informes, de reportar cualquier tema ilícito. Pero crear legislación adicional, pues no necesariamente es la solución. O sea, parte de la solución es poder supervisar mejor y también enjuiciar cuando esto ocurre. ¿Cuál es su percepción sobre la influencia de abogado de alto perfil como Christopher Kais pudo tener en la defensa? Mira, esto siempre ha pasado. O sea, no seamos ingenuos. O sea, esto siempre ha pasado. Lo que pasa es que quizás aquí ha sido un poco más público, más notorio, más abierto. O sea, pero definitivamente a través de los años, no tan solo desde que yo fui fiscal federal, pero anterior a eso, a través de la historia, tú ves cómo han habido abogados que pues, piden esas reuniones, piden piden esa reunión, traen sus puntos a colación. Ahí en realidad el onus es en el funcionario público. Ahí el onus en realidad en el funcionario público en poder diferenciar una influencia de amistad, una influencia política con su deber. Ahora, también yo quiero estar bien claro, y siempre fue el norte que cuando yo fui fiscal era el norte que yo perseguía, y es también hay que estar seguro que uno está haciendo justicia. Uno no puede ser abusivo, uno no puede ser uno no puede imponerse de una manera, abusar del poder y abusar de los recursos. Uno tiene que de verdad, con la responsabilidad que viene de tú acusar y de enjuiciar, viene una responsabilidad aún mayor de utilizar eso de una manera justa y de una manera responsable. ¿La Fiscalía Federal está haciendo justicia al acusar a Wanda Vázquez Garcet y haber cambiado de delitos graves a aún menos graves? Bueno, es que volvemos, o sea, eso se lo tienes que preguntar a los abogados de la defensa y a la fiscalía. Porque si yo le pregunto a los abogados de defensa de la exmandataria, al igual que los demás coacusados, está diciendo no están haciendo justicia, o sea, no tenían un caso y por esa razón es que sencilla y llanamente están cambiando menos grave. Si le preguntamos a la Fiscalía Federal, sin duda alguna van a decir si estamos haciendo justicia porque buscaron un alegato de culpabilidad. Así que viendo ambas balanzas. Bueno, pues no, y eso es lo que van a decir. Lo que pasa es que es irresponsable de uno y pienso yo, y este es mi pensar, de cualquier persona que dé una opinión como esa si no tiene la información adecuada. O sea, si tú no has revisado el descubrimiento de pruebas, pero mira, que cuando se acabe el caso, que los abogados de defensa todo ese descubrimiento de pruebas que lo suban a la nube y dejen que las personas entonces revisen y entonces podemos ver. Hacemos muchos tweets. Sí, entonces podemos ver si en realidad era, pero uno y la persona que diga fiscalía está siendo injusta o los abogados de defensa están equivocados, o sea, esto va para ambos lados. Que diga de una o de otra sin haber visto la evidencia, el descubrimiento de pruebas, están siendo de una manera irresponsable estar comentando sobre eso, porque tú no puedes hacer un comentario basado en los innuendos. Tú de verdad necesitas ver esa evidencia. Bueno, tras la decisión de la jueza permitir un alegato de culpabilidad, tanto
de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet, así como los coacusados Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini, qué pasos van a seguir con los acusados y pues qué es lo que se espera en términos de la sentencia. Bueno, definitivamente aquí hay varias. Vuelvo, vamos por parte. La juez definitivamente dio a entender que no necesariamente estaba en total, aprobaba totalmente las acciones, o sea, cuando uno ve la orden, pero una cosa que dejó más que claro, que es que ella respeta las distintas ramas del gobierno y que le toca al Ejecutivo ser la persona que trae la acusación, le toca al Ejecutivo, a la Fiscalía, ser el que enjuicia y le toca entonces a la Judicatura tomar eso y entonces emitir un fallo condenatorio o absolutorio y si es condenatorio, ¿cuál sería la sentencia? O sea, y en ese sentido, ella fue interesada, o sea, dentro de su prerrogativa en la orden que ella emitió, era en parte porque los abogados, los acusados estaban pidiendo poder declararse culpables de manera remota, de manera que no tuvieran, que fuera, tú sabes, por videoconferencia, que no tuvieran que estar en corte. Y ella les denegó eso, dijo, no, o sea, vamos a seguir el procedimiento normal, como se haría en cualquier otro tipo de caso, salvo una excepción, algo totalmente excepcional, que en este caso no lo había. Yo sé que algunas personas han dicho, bueno, lo que pasa es que Herrera Bellutini pues no tenía una visa y no podía llegar y entonces eso cambia la dinámica. Lo que pasa es que, eso es lo que la juez lo sabe y todo abogado de defensa y fiscal sabe que tú puedes permitir que una persona entre a Estados Unidos. Cuando yo era fiscal federal y yo tenía un testigo que no tenía visa, pero era mexicano, hondureño, como panameño, y yo lo necesitaba que viniera a testificar, eso tú lo agenciabas con la autoridad en el puerto, y él volaba, entraba, tenía lo que se llama un parole letter, que le permitía entrar por X cantidad de tiempo, la persona entraba. En este caso con Herrera Bellutini, por ejemplo, no es como que tú estás permitiendo a una persona de escasos recursos que entre y testifique y luego entonces se te requede. O sea, no hay razón. Pero sabemos en cuestiones públicas que son acusados, no son testigos del Ministerio Público que van a estar acudiendo al Tribunal Federal y sabemos por los portones que tienen que pasar y que obviamente la prensa podemos tener la accesibilidad y estar enfrente a esos portones y demás. Pudiera ser el hecho de no pasar por esa vergüenza pública o dar cara y no asistir de forma presencial y por eso solicitaron la videoconferencia para hacer la alegación de culpabilidad. Bueno, esa pudiera ser una razón, pero volvemos. No hay una razón, por lo menos que yo haya visto, tan extenuante que no sé, que para tú no requerir que estas personas sean tratadas de una manera como se trata a cualquier otra persona que se está declarando culpable. Yo sé que, volvemos, han habido momentos extraordinarios. Por ejemplo, cuando hubo el COVID, pues obviamente... Bueno, pero ya son circunstancias diferentes porque era un estado de emergencia. Exacto. Ya no tenemos ese estado de emergencia. Exacto, pues entonces volvemos. Tú sabes, cuando hay un estado, una razón totalmente excepcional, pues se pueden tomar, pero short of that, mira, al final es una discreción del juez. Al fin, las partes pueden pedir por la razón que sea y el juez es el que entonces toma la decisión de acoger la solicitud o no, y en este caso, la juez Carreño Col decidió que ese planteamiento tiene que ser presencial por la razón que ella determine o que ella justifique o que ella entienda y que los quiere entonces que sean presenciales y por eso le dio tiempo. De hecho, una de las cosas que como que la gente un poco se olvida es si Herrera Bellutini hubiese ido a juicio, hubiese tenido que estar aquí presencialmente también durante el juicio. Y la fecha en que se va a hacer la declaración de culpabilidad resulta ser para cuando se había pautado
el juicio. O sea, el 27 de agosto este juicio lo habían separado finales de agosto para llevar el juicio. O sea, que ya... Igualmente tenía que estar en Puerto Rico y tenía que enfrentar a la justicia. Tenía que estar aquí. Bueno, ya mismo se acerca la hora cero a los 3 acusados, específicamente más que todo a la exmandataria Wanda Vázquez Garcet, la primera gobernadora constitucional de Puerto Rico. ¿Qué recomendación, si alguna, a los acusados en ese proceso y también qué podemos esperar? Bueno, lo que hay que entender es, obviamente, el cargo para el cual ella se está declarando culpable, es un cargo que de la manera en que está redactada la acusación que le hicieron, primero es un cargo totalmente distinto a lo anterior, es el que hemos hablado durante este periodo sobre aceptar una donación por una persona, por un foráneo. Y en cuanto a qué esperar, pues mira, va a suceder lo siguiente. Va a haber una declaración de culpabilidad. La juez, presumo que acogerá esa declaración de culpabilidad, ordenará lo que se llama un informe presentencia para poder entonces determinar y tomar los distintos factores. Y entonces, en su momento, fijará un día para la sentencia en la cual, basado en ese informe y la petición de las partes, también algo que no sabemos, que sabremos en un par de días cuando ocurra la declaración de culpabilidades, no sabemos cuál es el acuerdo entre las partes. O sea, cuando hay este tipo de declaración de culpabilidad, como estamos viendo en este momento para la exgobernadora, hay lo que se llama un acuerdo de culpabilidad en donde la fiscalía y la defensa llegan a cierto acuerdo sobre cuáles son las recomendaciones, cuáles son los derechos que renuncia la persona que se está declarando culpable. Tradicionalmente, por ejemplo, de las cosas que se renuncia es que tú renuncias poder apelar la convicción, renuncias poder apelar la sentencia que imponga el juez, siempre y cuando no sea una sentencia ilegal, por supuesto. Licenciado, pero como no sabemos esa información hasta tanto se lleva a cabo la vista, ¿cuánto es lo mínimo que pudiese exponerse en términos no de lo que digan las reglas, por los puntos, los atenuantes, etcétera, sino por el hecho de si sería cárcel o probatoria? Bueno, es que ella ahora mismo, al ser un delito menos grave, se expone a de 0 días de cárcel a 1 año. Ese es el parámetro que ella tiene. Cuando uno analiza las guías de sentencia, ella cae lo más seguro en la zona A o zona B de las tablas, lo cual permite 2 cosas. O permite probatoria directa o permite home confinement, o sea, estar encarcelado en la casa, restringido a tu residencia, con cierto, pues, puedes salir a trabajar o lo demás, pero eso lo permite. Y más, te voy a decir un poco más, bajo las nuevas reglas que cayeron en el 2024, con las nuevas enmiendas a las guías de sentencia, la sección 4C 1.1 indica que si tú caes dentro de la zona A o B de la tabla, que recomiendan que se dé una pena que no incluya cárcel. Así que eso ya lo tiene como que la juez lo tiene a su disposición y la exgobernadora lo tiene a su favor a base de esto. Lo que no sabemos es, aquí, si tú te fijas en la acusación, habla de que es de $2,000, más de $2,000, pero menos de $25,000. Entonces, ese factor, depende de qué cantidad ellos lleguen, es también lo que le va a dar a la juez dónde dentro de las guías cae. ¿Por qué? Porque también, además de 0 a 6 meses, que depende de eso, también si es más de $6,500, pues pudiera, si es más de 15,000, perdón, es de 6,000 a 15,000, pues pudiera entonces tener, caer en un área que sería de 6 a 12 meses de prisión. Todavía cae en la zona B, que le pueden dar entonces la probatoria o lo demás, pero las guías se aumentan. Lo otro que también hay que recordar es que bajo la doctrina federal se permite una cosa que se llama relevant conduct, conducta relevante, en donde la juez
o el juez puede tomar conducta asociada al delito global como tal al momento de determinar cómo va a impartir la sentencia final. Así que en ese sentido, la juez Carreño Cole va a tener a su disposición también hechos que, aunque no es algo por la cual se le está declarando culpable la exgobernadora, sí puede tomar unos hechos que son relevantes al caso y tomar eso para entonces fijar un tipo de sentencia que la misma ley federal indica. Tiene que ser, por ejemplo, usted tiene que tomar cuando haga una sentencia que no sea abusiva, que caiga dentro de las reglas, que sirva como una manera para no incentivar este tipo de conducta, que no sea más onerosa de la que se necesita para poder penar lo que en realidad la persona hizo. O sea, hay unos factores que ella entonces tomará a colación, pero parte de lo que puede usar es esa conducta relevante. Bueno, y que no lo conoceremos hasta tanto se lleve la vista de alegación de culpabilidad y posteriormente se hace ese informe de presentencia y luego entonces vendrá la sentencia. Viendo el panorama de llevarse a cabo en estos próximos días, ¿cuánto mayormente sería el tiempo para fijar esa sentencia? ¿Eso tarda más de un mes, 2 meses? Bueno, en casos, recordemos también que este es un caso donde se está declarando culpable por un delito menos grave. En los casos de delito grave, usualmente una vez que hay o la convicción de condena por jurado o hay la declaración de culpabilidad, usualmente transcurre 3 meses, 3 meses y medio. Usualmente es cuando fijan. O sea que entre noviembre a diciembre posiblemente veamos esa sentencia final. Sí, bueno, si lo hago, tu septiembre, octubre, sí, no, como para noviembre. Ahora siempre se pudiera. Y lo otro es que la defensa o la misma fiscalía pudiera pedir una extensión por distintas razones. Necesitan, porque tú, al momento de la sentencia, 2 cosas también pasan. Ese informe, si tú entiendes que tiene que ser corregido, rectificado, porque contiene información que quizás no está correcta o no está actualizada, pues entonces tú puedes pedir, mira, quiero que rectifique porque esto lo utiliza el juez para poder claro, determinar. Continúan los acuerdos hasta tanto. Y entonces esa sería una de las razones. La otra razón es, a veces pues en las vistas de sentencia, pues puede que hayan testigos, o sea, puede que hayan distintos documentos que se vayan a someter para consideración del juez. Pero igual. Así que a veces entonces se pide continuar esa acusación. Y la otra razón, pero no pienso que sea algo que ocurriría en este caso, también a veces las sentencias se continúan cuando tú tienes una persona que está colaborando. Pero usualmente eso ya son en casos más complejos, donde las penas son más grandes, donde la persona está colaborando. Porque estamos en un menos grave, no estamos con los primeros por eso fue que te dije. No conspiración. Por eso es que te dije que no anticipo de que esto sea de aplicación, pero para que entiendan las razones por las cuales quizás entonces un caso se extienda la sentencia. Sin duda alguna son temas bastante complejos, ¿no? De lo que es el procesamiento. Existe lo que es como el juicio público, pero también el que se lleva a cabo en los tribunales. Entiendo que con esta entrevista usted ha abarcado muchísimo de ese mar de posibilidades que pueden surgir en cuanto a las penas, en lo que se exponen, en el procesamiento, en cómo se hizo el cambio de unos cargos graves a menos graves, que la percepción pública básicamente, en resumen, viene siendo, la fiscalía no tenía caso, pero ciertamente sí podía tener un caso por un gran jurado federal haber encontrado causa, ¿verdad?, para llevar a cabo ese proceso judicial en contra de la exmandataria, al igual que el banquero y el ex agente federal. Sin duda alguna, una recomendación como abogado de defensa es que Wanda Vázquez no debe de hacer ningún tipo de expresiones durante estos meses hasta que sea sentenciada. O hasta después de ser sentenciada. Eso son obviamente recomendaciones de su abogado. Recordemos, eso me recuerda a un incidente en este mismo caso. Si tú te recuerdas, aquí había una orden de mordaza y la exgobernadora hizo un tuit hablando de justicia social
y todo lo demás, y donde el juez pidió que las partes vinieran para hablar sobre el tema. Así que, o sea, siempre uno pues tiene que tener cuidado. Una de las cosas que el gobierno siempre hace y siempre está mirando es lo que dice, la conducta, las expresiones, lo que dice y lo que hace las personas que o están bajo investigación o que acaban de ser acusadas o que son convictas. Así que lo vimos también, te voy a dar un ejemplo, creo que lo vimos, si mal no me equivoco, pero creo que hubo en el caso de Sixto George, donde hubo una conducta. Yo creo que en el caso de Sixto George fue más que evidente lo que era una orden de mordaza y cómo violentar una orden de mordaza. Okay. Pero a lo que voy, son conductas que han hecho distintas personas que luego puede tener una pena mayor. Una retribución o una. No, yo no estoy hablando de la pena, estoy hablando de que ciertas acciones pueden tener un impacto al momento de cómo el gobierno presenta sus postulados, porque eso tiene que ver, lo que tú haces tienes que ver en un caso de alguien que es condenado, si es rehabilitable, si es una persona que sigue órdenes, si es una persona que no es adverso a la justicia. En cierta forma, mejor que los coacusados. En el caso de contra Wanda Vázquez Garcet, mejor que se mantengan por la línea, no hagan expresiones. Los federales están bien pendientes acerca de la conducta que están llevando a cabo, principalmente en redes sociales, así que mejor se portan bien y se quedan recuerdaditos. Tú sabes, nada, digo, es su potestad. También tenemos que entender que la primera enmienda es la primera enmienda, es la primera de todas, de un montón. Así que la primera enmienda, así que y muchas personas luego de declararse culpable o luego de ser sentenciado hacen algún tipo de expresión. O sea, lo hemos visto, creo que también lo vimos en el caso, por ejemplo, de Rafi Pina. O sea, lo hemos visto en personas que son muy públicas, en muchas personas de gran perfil, de personalidades públicas. Usualmente hacen algún tipo de expresión y pues veremos a ver si ella la hace y si la hace, cómo será. Y si la hace, la analizaremos aquí en News al Día. Está bienvenido e invitado para poder hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado Juan Mazzini, por decir presente y ayudarnos a entender en Arroz y Habichuelas, ¿verdad?, parte de este proceso judicial federal en contra de la ex mandataria Wanda Vázquez, que lleva desde el 2022 hasta el presente, y veremos a ver si la sentencia pues antes de diciembre también se lleva a cabo o si continuará hasta el 2026. Ha sido un placer tenerlo aquí. Cómo no, gracias, y de nuevo gracias por la invitación y por la oportunidad de poder meternos adentrarnos en un caso que ha sido sumamente interesante y que tiene un impacto grande para Puerto Rico, porque whether we like it or not, al fin y al cabo tenemos a una persona que fue gobernador de Puerto Rico que se está declarando culpable de un delito federal. O sea, que sea misdemeanor, indistintamente de misdemeanor, pues tenemos, tú sabes, una persona que gobernó a Puerto Rico que se está declarando culpable dentro del foro federal. O sea, que definitivamente es algo que tiene impacto, no tan solo ahora, sino que creo que tendrá un impacto y en a futuro. Las próximas elecciones, al igual que en todo el panorama social de Puerto Rico. Así que muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros, y usted recuerde mantenerse informado a través de newspr.com y también a través de todas nuestras plataformas digitales, @newsprdigital. Yo soy Gelmaris Rivera Sánchez y esto fue todo por mi parte en este episodio de News al Día, donde hablamos con la pura verdad.